Bueno, venga, la que sigue. Venga, ahora, dice algo, un número. Premio. Ay, primer premio. Restaurante. Muy bien, vamos a terminar. Y no te sacaste el papel. ¿No te sacaste el papel? ¿No te sacaste el papel? No. Así que a piedritas. ¿Qué te sacaste? ¿Qué te sacaste? ¿Eh? Te hablo. ¿Papelito? Ay, Marquita, ¿dónde está? Porque también hay un hueco ahí con Carmelita y Sarita. Ah, bueno, ahí por ahí. Está Sí, gracias. Gracias. Bueno, ¿qué tal de comida? Dice que es muy pesado continuar, ¿sí? Pero en la paternidad ya hablamos que debe de haber unidad, sencillez, que ya es también muy importante la comunicación, pero la buena comunicación, ¿sí? Es muy difícil, yo la jugaba a lo mejor, este teléfono descompuesto. Tenemos que aprender a dar una buena información y tener buena comunicación. Bueno, vamos a empezar por aquí, por eso quería que todos nos acercáramos. Pongan mucha atención de lo que va a decir, ¿eh? Entonces, paren la oreja, pongan todos sus sentidos y acérquense los demás que puedan alcanzar bien. Al oído, no se digamos los picantes.
Sí, como el que fue. Lo que sea. Lo que necesites. Una palabra. Acércate. Gracias que no fuera con eso, no sirve. No, sí, Erika. ¿Nena? ¿Viene? ¿Nena? ¿Viene? Oh, sí, no. ¿Nena? No, no la dientes. Me acuerdo que pintaste. ¿Qué te se ve? Te la voy a quitar, ¿eh? El punto número 1, la fraternidad está cimentada profundamente en el espíritu de la fraternidad evangélica.
Otra vez, otra vez, una vez para salir. Hola, la bolsa, dátela. ¿Qué tiene la bolsa? Dátela. ¿Cuándo va a ser disponible? No. No, la vas a tirar. Y dice así, la fraternidad significa todos los enfermos y limitados físicos sin discriminación alguna. ¿Continuamos? ¿O quieren hablar? La última con la madre para Ramón, pásala.
Plátano uno, mijo, pero estás No pasa nada. No, ya no. Ahorita vamos a ir a comprar galletas. ¿Eh? Vamos a la galleta. Pero ahorita no, espérame tantito. Allá, no puedes. Júntame. Allá. Sí, dámelo. Cuidado. Sería para acá que nos den información y para Terminar. Muy bien. Está muy bien. Muy bien. Ya está la dejamos. ¿No me siento? Sí, ahorita vamos a ir por galletas. Ahorita vamos a ir por galletas. Ahorita vamos a ir por galletas, ¿no? No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. ¿Cómo llegó el resultado? La facilidad implica colaboradores y amigos. Bueno, no, la frase requiere colaboradores. ¿Cómo? ¿Cómo? La frase requiere colaboradores. La fraternidad fomenta una gran unión personal y comunitaria entre enfermos y unidades físicas y amigos colaboradores. La frase empieza con amigos y colaboradores. Del uno, entonces esta espiritualidad de la carne. ¿Sí? Y primero es nuestra base, es estar conectada en el siguiente alimento, y hay todo que lo discrimina, que todos son en la familia, que todos somos bienvenidos, sea la discapacidad que sea, a ver, de lo poquito que sea. Bueno, yo sé que fue como muy rápido y es mucho más, pero poquito, pequeñas necesidades que son ustedes, y es muy bueno que van dando la idea que
Bueno, ahora seguimos con los objetivos, que serían el punto 4 y 5. ¿Se acuerdan cuántos dijimos que eran? El 7 y el 7. Entonces ahorita vamos a ver el 4 y el 5. Vamos a terminar. Si quieren acomodarse de una manera Dios sabe de todas maneras. Al revés o al revés. Mientras que se termina de entender el cañón. ¿Quién me dice cuál es el punto 3? Más o menos, ¿qué es el punto 3? Porque ahora le explica De que los colaboradores, o sea, que no eran, que tanto este colaborador como las personas con limitación física se hacen mostrar el punto número 2. Nuestro plan de trabajo de distinción. Y el punto número 1, el principal, la espiritualidad de la espiritualidad que está cimentada en el Evangelio. Bueno, eso fue la espiritualidad, que es nuestra esencia. Pero nosotros como sacerdotes somos también personas. Entonces, ahora el punto 4 trata de que la clase pretende el desarrollo de los enfermos y personas con discapacidad, tanto en el orden natural como en el sobrenatural. Como el sobrenatural es un poquito el origen de la espiritualidad. ¿Perdón? Aquí no. Al tratado de Dios, ¿no? ¿Quiere alguien que le fuerte? La frase pretende el desarrollo de los enfermos discapacitados, tanto en el orden natural como en el sobrenatural. Ahí tenemos que están haciendo los hermanos de fe, que es comer, ¿verdad? También físicamente necesitamos comida, además del Evangelio que es nuestro alimento espiritual, nuestros sacramentos y la oración, también necesitamos como humanos o material. San Pablo en la carta de los Romanos, aquí dice que cita Romanos 7, del 14 al 25. Este texto habla de cuando hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero. Es decir, en nosotros está tanto nuestra naturaleza humana como nuestra naturaleza divina, y a veces estamos divididos entre lo que queremos ser, lo que queremos, pero también estamos en este mundo como humanos, como seres terrestres, y eso también hay que desarrollar, esa parte humana también hay que desarrollarla. Aquí en la pantalla nos dice, el ser racional es la persona, es el alma individual de naturaleza racional, es el ser para los demás, es el que busca trascender, el que le interesa lo sobrenatural, en el caso sería nuestra parte que busca el bien, que busca a Dios, el que tiene deseo de infinito, de eterno, de inmortal, de Dios, es el que ama y busca ser amado, es el que lucha por realizarse. Y tiene una cita que los hace el favor de leer. Estos tres, ellos hagan un paralítico. Pedro y Juan subían al centro a la hora de la oración.
hacia las 3 de la tarde. Había ahí un hombre paralítico de nacimiento, a quien todos los días llevaban y colocaban junto a la puerta hermosa del templo para pedir limosna a los que entraban. Al ver que Pedro y Juan iban a entrar en el templo, les pidió limosna. Entonces Pedro, acompañado de Juan, lo miró fijamente y le dijo: mírame. Él los miró, esperando recibir algo de ellos. Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo Nazareno, camina. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Inmediatamente sus pies y sus rodillas se fortalecieron. Se puso de pie de un salto y comenzó a caminar. Luego entonces con ellos en el templo, caminando, saltando, alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios. Al darse cuenta de que era el mismo que se sentaba junto a la puerta hermosa para pedir limosna, se llenaron de admiración y asombro por lo que le había sucedido. En esta cita vemos cómo Pedro y Juan se compadecieron de este hombre, y al igual que Jesús, no nada más se conforman con predicar el evangelio, con dar todo el alma, sino que además se preocupan por su persona, por levantarlo, por ayudarlo en su cuerpo, y además de su espíritu, también su parte humana, su parte física, el poder. Eso sería crecer, pero siguiendo lo que dice San Pablo, también nosotros, nuestra parte humana, busca lo sensible, lo corpóreo, que es la parte de tener que nadie positiva, lo evidente, lo terreno, lo material, lo experimentable, trabajo, alimentación, vivienda, vestido, zapatos, etcétera, todo lo que viene siendo lo material. Esto, para iluminar esta parte, vamos a leer Mateo 14, del 13 al 21. Jesús, al enterarse de lo sucedido, se retiró de ahí en una barca a un lugar tranquilo para estar solo. La gente se dio cuenta y lo siguió a pie desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó y vio aquel gran gentío, sintió compasión de ellos y sanó a los enfermos que traían. A la necesidad de sus discípulos se acercaron a decirle: el lugar está deshabitado y esta tarde despide pues a la gente para que vayan a los pueblos y se compren comida. Pero Jesús les dijo: no es necesario que se vayan, denles ustedes mismos de comer. Le dijeron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Él les dijo: tráiganme. Y después de mandar que la gente se sentara en la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes, se los dio a los discípulos y estos a la gente. Comieron todos al saltarse y con lo que sobró llenaron 12 canastos. Los que comieron eran los 5,000 hombres, sin contar las mujeres y niños. En esta cita, Jesús también se compadece de los que iban con él, de los que iban a busca de sus palabras, de escucharlos y de dar de comer. Otra vez está atento también a las necesidades materiales de cada uno de nosotros, en este caso. Y aquí nos dice que lo ideal es buscar el equilibrio entre ambas cosas, no nada más buscar el tener por el tener, tampoco somos sus ángeles para que nada más nos dedicáramos a lo puro espiritual, sino que hay que buscar el equilibrio, así como somos personas alma y cuerpo, pues buscar los alimentos tanto espiritual como corporal, buscarlo espiritual, buscar a Dios siempre, pero a través de también cuidar para nuestras necesidades materiales. De eso trata este punto, de que
esa de espiritualidad, pero también usa la frase promover la ¿qué aspectos creen ustedes la frase? No creen, ya lo digo, ¿no? ¿Y qué aspectos usa la frase promover a la persona? ¿De acuerdo? ¿Qué hace la frase que promueve a los terroristas, a los controladores? Buscar